Vamos a continuar insistiendo sobre la temática de los 7 rayos. Antes de iniciarnos definitivamente en el tema de hoy, quisiera remarcar lo que dije en la conversación anterior acerca de la finalidad de estas conversaciones acerca de los rayos, llegando a la conclusión de que si no podemos adquirir la unión psicológica a través de las distintas actividades mediante las cuales ha sido planeado este coloquio mensual, y que tiene por objeto enaltecer la mente hasta donde sea posible, extendiendo el campo intelectual. Y la segunda vertiente, si estabilizamos el cuerpo emocional por nuestra sensibilidad. Y finalmente, siguiendo la tercera gran vertiente, si seremos capaces un día de controlar el cuerpo físico. Entonces, si nuestros coloquios, nuestra íntima conversación cumple con esta finalidad, creo que habremos dado un paso gigantesco en el sentido de la comprensión del yo que está más allá de nuestro alcance actual, el yo superior o trascendente. En nuestra conversación de hoy, ya preparando el tema, quisiera decir a ustedes, y esto no podré probarlo, tendrán que aceptarlo por intuición, o bien suspendiendo el pensamiento en una duda inteligente, no aceptando ni rechazando, sino simplemente dudando con inteligencia que aquí y ahora, en nuestro planeta Tierra, existe una fraternidad oculta, una corporación de mentes iluminadas que dirigen ocultamente el proceso de la evolución de todos los reinos de la naturaleza, y que esta jerarquía no está, como digo, allá de la razón y el entendimiento. Es un hecho que sucede aquí y ahora, y es aquí y ahora que debemos tratar de comprender el alcance de esta fraternidad, de este gobierno oculto. Y como vamos a referirnos a decisiones planetarias que surgen de este gobierno oculto, tendré que señalar, siempre dejando a ustedes en la duda inteligente, que el gobierno oculto se reúne cada 25 años para adoptar decisiones planetarias que afectan no solamente a la humanidad, que es el cuarto reino de la naturaleza, sino a todos los demás reinos. Este gobierno oculto ocupa aquello que místicamente llamamos el reino de Dios, o el quinto reino de la naturaleza. Está llevado, dirigido, controlado por fuerzas y energías que escapan a nuestra razón actual, pero existen, son hechos. Y todo verdadero conocedor, todo verdadero filósofo o místico, todo gran pensador ha debido ponerse, siquiera una vez en su vida, en contacto con esta gran fraternidad oculta,
que es la que dirige el proceso evolutivo del planeta. En el año 1900, en un concilio celebrado en Shambhala, un lugar oculto en el desierto de Gobi, y donde se nos dice que existe la gran fraternidad blanca, existe este núcleo, la morada del Señor del mundo, del regente planetario, se fundamentó, se proyectó, se puso en proyecto concreto lo que debía ser la evolución del planeta en lo que respecta a su totalidad para los próximos 2500 años. Como digo, eso no puedo probarlo, pero lo sé. Consecuencia de esta actividad de la jerarquía oculta, buscando el mayor bien para el mayor número de seres humanos, fue que los 7 rayos que hasta aquel momento habían trabajado independientemente, siguiendo la fuerza, el equilibrio, la razón, el poder de su propia característica, se uniesen en 3 grandes bloques principales para unificar esfuerzos de acuerdo a ciertas posiciones astrológicas de los astros, para dar un impulso gigantesco a los 3 grandes campos que la gran jerarquía creyó conveniente desarrollar hasta un máximo. Estos campos fueron el campo de la política, el campo de la evolución y el de la ciencia. Significaba esto que el campo de la política, que corresponde al primer rayo, se vería robustecido por la actividad del rayo sexto, que anteriormente se cuidaba de la religión, y del 7º rayo, que era el que dirigía toda la potencialidad del reino mineral de la naturaleza. Y en aspecto de religión, se acordó que el segundo tuviese la adición del 4º rayo, que hasta aquel momento se había cuidado de estimular el arte creador en todos sus aspectos descriptivos. Consecuencia de que el 4º rayo dejase momentáneamente, hablamos de siglos, dejase de intervenir directamente en el arte creador, fue la decadencia del arte actual, porque actualmente el 4º rayo está todavía trabajando con el segundo en el aspecto de la religión, tratando de colaborar con la obra del señor Maitreya o Cristo, tal como se dice en los documentos místicos cristianos. Y el tercer gran departamento de trabajo sería el de la ciencia, y el de la ciencia se vería robustecido el 5º rayo de la ciencia por el tercer rayo de la filosofía esotérica, de manera que existen potencialmente hoy 3 grandes departamentos que, si ustedes los analizan, se ven virtualmente envueltos en una nube de fuerzas proyectadas desde el cosmos, y que tienen que dar como resultado, primero, en el campo de la política, una unidad internacional de las naciones, una comprensión de que las naciones tienen un alma y que esta alma es sagrada, y que por lo tanto todo cuanto se trabaje hoy día en política,
llevado por estos tres rayos, el primero, el sexto y el séptimo, tiene por objeto vitalizar a las Naciones Unidas y a todos sus departamentos de trabajo. En el campo de la religión, el segundo rayo, el rayo del amor, el que vivifica nuestro universo, y el cuarto rayo de la belleza y de la armonía, trabajando conjuntamente, tienen que producir la religión universal. Todas las religiones, a través de la belleza y a través del sentido religioso que posee todo ser humano, tienen por finalidad contribuir a la edificación de un gigantesco edificio espiritual, no una estructura, dentro de la cual todos los seres que posean un alma religiosa puedan adorar a Dios sin pelearse entre ellos, como sucede hasta aquí. Y en el campo de la ciencia, el poder de la educación superior, el poder de la actividad inteligente y creadora del tercer rayo, unido a la fuerza expansiva, investigadora, controladora y concreta del quinto rayo, debe producir una ciencia que no se ocupe única y exclusivamente de todo aquello que puede ser pesado y medido y catalogado, sino que va a penetrar audazmente ya en la cuarta y en la quinta dimensión. Y todo esto solamente viene determinado por una fusión de rayos que ha verificado este triple departamento de trabajo de la jerarquía planetaria o de este gobierno oculto del mundo, y que tiene por objeto la perfección total del universo, iniciándose en nuestro planeta. Bien, si analizamos la historia de acuerdo con los rayos, y estaremos hablando ya de esto sin que lo denominemos, veremos que se producen desde el momento en que todos los miembros de las ramas de la jerarquía, asrama es un término esotérico que define a un grupo especial de entrenamiento de todos aquellos seres humanos convenientemente preparados para ingresar conscientemente en el quinto reino de la naturaleza. Todos los miembros de las ramas de la jerarquía unificaron sus esfuerzos, iniciándose ya lo que podemos llamar desde el punto de la jerarquía la primera gran conmoción psicológica que culminó en el descubrimiento de la bomba atómica, iniciándose ya al inicio del siglo, coincidiendo con la gran determinación de la jerarquía, que un discípulo del séptimo rayo o dos discípulos del séptimo rayo de las ramas del conde de Saint-Germain, que fueron los esposos Curie, pudiesen descubrir el radio. El radio es una sustancia etérica desarrollada, es la energía liberadora del séptimo reino de la naturaleza, y al propio tiempo es el que se manifiesta como el primer reino mineral. Por lo tanto, los esposos Curie puede decirse que abrieron la era atómica. A partir de aquí suceden una serie de hechos y circunstancias a una velocidad de vértigo. Casi automáticamente
sobreviene la Revolución Rusa, que trae el comunismo. Surge también el descubrimiento del planeta Plutón en el año 1930. 10 años después se descubre plutonio, derivado de aquel gran descubrimiento de astro, un astro que tiene 40 veces la dimensión de la Tierra, de gran poder, y que desde el primer momento trabajó en la línea del primer rayo, junto con el planeta Vulcano, que todavía no ha sido objetivado, pero que existe. En esta línea de proyección política surgieron las dictaduras conocidas hasta aquí, que han dado un giro de 180 grados a la historia. Porque una de las características del séptimo rayo es el orden a través de la autoridad. También se define el séptimo rayo como el rayo de la magia. Pero sabemos que magia es solamente el empleo consciente de la energía. Por lo tanto, no es un término que deba asustar, porque nada tiene que ver con la superstición. Magia es el empleo de la energía para producir formas, que es precisamente lo que realiza el séptimo rayo. Pero el séptimo rayo, aplicado en el orden psicológico de la vida, es el que crea el sentido dictatorial. Y vemos que son las naciones controladas y dirigidas por el séptimo rayo, y donde se verifica mayormente este aspecto de dictadura. Dictadura no en el sentido de opresión, sino en el sentido de que hay que aglutinar esfuerzos para llegar a un resultado. En Rusia surgió la dictadura del proletariado. En Alemania casi automáticamente surgió la dictadura del superhombre. Y Alemania creyó que era la nación elegida para elevar la raza aria, siendo ellos arios, al superhombre, lo cual no es verdad. En cada nación existe el superhombre. Fue la gran equivocación de Alemania. Por lo demás, Alemania, la SS y todo el conglomerado de lo que constituye el gobierno alemán estaba llevando solamente principios esotéricos, mal revelados, mal comprendidos, mal expresados. Y ahí surgió la guerra del 39 al 45. Pero anteriormente, una nación fuertemente polarizada en el sexto y el séptimo rayo es España, y aprobando todo cuanto debía ser la programación histórica del proceso del sexto rayo que va desapareciendo y del séptimo rayo que va entrando, es que en España, desde aquella gran decisión jerárquica, ha habido una serie de dictaduras, amparándose, muchas veces equivocadamente, en un sentido del orden. Y no podemos negar que desde la dictadura de Fernando VII, que fue el siglo XVIII, hasta las dictaduras del siglo XIX, iniciados después del Gran Concilio Planetario, como sabemos, ha tenido una honda conmoción y consecuencia en el orden político y psicológico de la nación española, dándose la circunstancia de que, siendo España una nación cuya alma es el sexto rayo y cuya personalidad es del séptimo,
forzosamente tenía que reproducir a una escala menor lo que pasaba en Rusia. Porque en Rusia existe como rayo de la personalidad expresiva o externa el sexto rayo. Hay que pensar que el pueblo ruso es esencialmente místico e idealista, pero el alma rusa, el alma que tiene toda nación, pertenece al séptimo rayo, que es el rayo que ha producido siempre las dictaduras. Dictaduras buscando un orden, no la dictadura buscada hasta aquí para afirmar un poder económico para un determinado grupo de personas. No hablamos de esta clase de política. Tenemos también que, coincidiendo ya con esta fuerza del primer rayo, más la fuerza idealística del sexto rayo y el poder de cumplimiento del séptimo, ha tenido lugar también la revelación a un iniciado del quinto rayo de la fórmula mágica que tenía que producir la bomba atómica. Me refiero a Einstein. Todo cuanto existe en la humanidad que lleve algo grande y algo nuevo siempre está siendo estimulado desde el quinto reino de la naturaleza, buscando su sintonía en alguien que sea capaz de profundizar en su significado y hacer concreto este significado. La fórmula de la relatividad que provocó el descubrimiento de la fisión atómica fue debido precisamente a esta coincidencia de una mente, de un miembro, de una rama del quinto rayo, en contacto con un adepto del quinto rayo, hurgando en el destino y en el significado cósmico del quinto rayo, más allá de nuestro universo, que es donde se genera toda la energía que maneja nuestro planeta Tierra. Estos son solamente indicios de las grandes decisiones y lo que ha provocado esta decisión jerárquica a través del tiempo. Tenemos también que una nación fuertemente polarizada en el sexto rayo, en la personalidad, como es Estados Unidos de América, también han sentido el tremendo poder del séptimo rayo operando sobre el sexto de su personalidad, y ha surgido el imperio comercial, el imperio industrial. Y está siguiendo el proceso de este imperio, quizá sin tener un primer rayo político ni una gran diplomacia para poder llevar adelante esta gran tarea jerárquica que como nación le ha sido confiada. A partir de aquí, todo cuanto sucede, la guerra civil española, iniciada en el 36, ocurrido esto en el tercer concilio de la jerarquía, fue el tremendo ensayo de las fuerzas negativas que operan en el ambiente para desencadenar a través del primer rayo de la personalidad de Alemania esta trágica conmoción que fue la guerra mundial, en la que prácticamente todo el planeta intervino. Hablamos de rayos y hablamos de energías. Deberíamos hablar de personas, porque es psicológicamente hablando el individuo, el alma de la sociedad, el alma del proceso
cualitativo de la historia. Lo demás son incidentes astrológicos, son decisiones jerárquicas que nunca llegarán a término si no se cuenta con la aquiescencia de la propia humanidad, considerando a la humanidad, como es ley, como una parte de la voluntad de Dios. Desde el momento, hablando simbólicamente, que Dios le dio al ser humano el libre albedrío, ya sabía que se exponía, que la propia humanidad reaccionaría contra sus leyes y sus principios, y cada reacción de la humanidad contra el principio de armonía que es el cosmos debe llevar forzosamente una guerra. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿es que la divinidad no puede hacer nada, ya que es ella la señora de los rayos o de esas energías séptuples del universo que producen todo lo manifestado? Digo, repito, ¿por qué Dios no permite esto si es ella, esta divinidad, la que debe llevar el proceso de la evolución? Simplemente porque esta divinidad está tratando constantemente de autorreconocerse en todos y en cada uno de los reinos de la naturaleza. Podemos decir que ahora, en esta era presente, está empezándose a reconocer en el reino mineral. Hemos dicho antes, pero ahora ya lo haremos ya directamente, que hay un rayo que se está esfumando, por así decirlo, que es el sexto rayo de la devoción. Al decir que se va extinguiendo en el tiempo, no quiere significar que desaparezca completamente, sino que deja un poco el paso a otro rayo más cualificado para determinada acción creadora. El sexto rayo que se va alejando, empleando un término descriptivo, y el séptimo rayo que está entrando es el productor de todas situaciones conflictivas de la humanidad en este presente momento actual. Todo cuanto existe como ideal, como sentido de valores, mirando la tradición del pasado, todo cuanto sea mirarse el individuo a sí mismo sin pensar en los demás, todo cuanto sea la exigencia de una individualidad que anhela ser ella misma por encima de las demás, es una orientación definida del sexto rayo. El sexto rayo como energía divina no es así. Hablo de esta energía cuando está convergiendo en un corazón humano. Actúa de esta manera. Y tenemos, en el momento actual, un tremendo despliegue de energías que provienen de un rayo que se aleja y de otro que va entrando de una manera potente y profunda, creando estas situaciones económicas, sociales y políticas de la humanidad. Tenemos que decir, ya hablando de los departamentos, que fue precisamente en el año 1961, el 12 de febrero, en el signo de Acuario y en la casa de Acuario, cuando se produjo la unión o la conjunción de 8 planetas, nada menos, lo cual llevó a los historiadores astrológicos a la idea de que quizá fuera aquel momento el inicio
de la nueva era, la era de Acuario y la entrada del séptimo rayo. Pero hay que decir que el séptimo rayo empezó a funcionar anteriormente, ya con la gran decisión jerárquica de unificar el primer rayo, el sexto y el séptimo en el departamento de la política. Porque un rayo, por su naturaleza, tiene tres aspectos. Tiene un aspecto de sonido, un aspecto de color o de cualidad y un aspecto de forma. En el reino mineral tenemos la forma, pero en el campo de la política y en el campo de la psicología tenemos la cualidad humana y tenemos el propósito que lleva adelante, es decir, el sonido, la intención de base. Y ahí ya tenemos que referirnos sencillamente a la jerarquía planetaria. Esto nos lleva a considerar que el tema de hoy, del cual ahora me doy cuenta que todavía no he empezado, y digo siempre, voy a ser breve, y ahora me asusto cuando veo que no he dicho nada de lo que tengo que empezar a decir, solamente como preámbulo, pero para que se den cuenta de la importancia que tienen estas cosas cuando hay un público inteligente que trata de comprender psicológicamente el motivo de su vida. Que cuando hablamos de rayos, cuando hablamos de energías cósmicas, cuando hablamos del proceso histórico de la vida o de cualquier civilización a través del tiempo, nos estamos refiriendo a rayos, a cualidades de este ser que un día creó el universo. Por tanto, ya jamás podremos dejar de hablar en términos de rayo, porque no es todo. Fíjense que cuando me refiero al sexto rayo que se va y al séptimo rayo que va entrando, que la civilización del pasado de la era de Piscis va dejando progresivamente paso a la era de Acuario, tenemos que empezar por el descubrimiento del éter, por el misterio del fuego creador, por la unificación de los tres fuegos de la naturaleza, a cargo del séptimo rayo precisamente. Esto en parte se ha conseguido por el esfuerzo combinado en el campo científico por miembros de las ramas del quinto y el tercer rayo. Un miembro de la jerarquía perteneciente al tercer rayo, el profesor Kirlian, de la gran sociedad rusa, y va a decir la fraternidad porque en este momento se me ocurre que Rusia pertenece al signo de Acuario y al propio tiempo al séptimo rayo. Entonces me doy cuenta de que así realmente esta coincidencia lo que ha hecho que Kirlian pudiese descubrir por primera vez en la historia, o al menos demostrar objetivamente, la existencia del cuerpo etérico, entrando desde este momento la ciencia en el estudio, en la comprobación científica de la cuarta dimensión. Esto ha sido una de las cosas que se me ha ocurrido en este momento, porque realmente es así, precisamente por la posición oculta de los rayos y por el lugar que ocupa como centro, digamos, de distribución de energías entre Oriente y Occidente. Era Rusia la encargada de llevar adelante ese proceso científico, por la cualidad no sólo de que su territorio está entre Asia y Europa,
sino también por la doble coincidencia de que existe activo un alma del sexto rayo, expansión exterior, y un séptimo rayo, que es el rayo precisamente que lleva adelante el proceso de investigación de la radioactividad, que es una emanación etérica. Y estamos entrando, por lo tanto, en el campo científico de investigación. Existe también una integración que se está creando activamente entre todos los seres humanos que piensan en forma inclusiva y tratando de responder a las exigencias de su alma, que es de unificar en sí por la presión de este rayo tremendo, que es el séptimo del orden y ceremonial, magia al propio tiempo, y hacer lo que está realizando la jerarquía a través de los campos de la política, de la ciencia y de la investigación. Entonces tenemos que la misión del hombre en este aspecto es tratar de unificar los tres aspectos de su naturaleza, que son una mente coordinadora, una sensibilidad más o menos desarrollada y un cuerpo físico. A esto se le denomina esotéricamente el cuaternario, porque está incluido precisamente aquello que la ciencia ha descubierto, el cuerpo etérico. Entonces, todo cuanto vean ustedes a su alrededor en esos momentos, como presión del séptimo rayo, como presión de esta fuerza tremenda de la constelación de Acuario, y la potentísima reacción del planeta Urano sobre el planeta, es la que crea esta gran profusión, esta gran atención del ser humano hacia la meditación y hacia el yoga. Hoy día la astrología es un campo abierto para todos. No hay nadie hoy día que no sepa cuál es su signo astrológico. ¿Por qué ha venido esto en forma general? Primero, por la impresión primera, digamos, de la jerarquía, de unificar todos los esfuerzos de la jerarquía en tres departamentos de trabajo. Segundo, por la presión de Acuario sobre la Tierra. Tercero, por la presión del séptimo rayo, que nos lleva a una investigación concreta de la vida en términos de realización. Y cuando llegamos a este momento, vemos que todos los seres humanos, casi sin distinción, están empezando a hablar en términos de grupos, en términos de meditación y en términos de yoga. Se ha convertido esto en una gran preocupación planetaria. Hasta el presente hay pocos resultados creativos al respecto. Muchas personas adoptan toda esta fuerza en un sentido muy personal. No creen, no piensan, no saben que esto forma parte de un proceso cósmico que se realiza en la naturaleza. Por lo tanto, no se obtienen resultados positivos ni directos, ni se establece contacto con el yo trascendente a través de esta triple vinculación, porque el hombre se siente todavía muy separatista, muy egoísta. Y todo cuanto está realizando no es sino un hincapié sobre sí mismo. De ahí que el yoga, por grande que sea su realidad, y la meditación, por científico que sea su procedimiento, no podrá llegar todavía a alcanzar aquello para el cual ha sido creado, que es la vinculación del ser humano siguiendo las directrices del triple acuerdo de la jerarquía
para conducir, como hace la naturaleza en el momento actual, de unificar los tres fuegos que constituyen su esquema de evolución. A saber, el fuego central de Kundalini, conocido por todos los investigadores del yoga, el fuego solar, que es el propio que conocemos, que surge del corazón del sol, y luego aquella sustancia desconocida que llamamos la electricidad, que es precisamente la causa, el motivo, la trascendencia del séptimo rayo en el momento actual. Una de las consecuencias del séptimo rayo, actuando sobre la naturaleza, es enseñarle al hombre, al ser humano me refiero, las causas de la electricidad. Hasta aquí conocemos la electricidad solamente en sus aspectos. Hemos trabajado, hemos monopolizado, hemos adquirido poder sobre los efectos. Pero debido a que el sistema de meditación humana todavía no ha tenido éxito, la causa de la electricidad todavía es un misterio iniciático. Y este misterio solamente será posible reducirlo, comprenderlo y archivarlo definitivamente en el corazón cuando el hombre haya establecido contacto con la fuente eléctrica de sí mismo. Me refiero al yo superior o trascendente. Existe también algo que nos lleva el séptimo rayo por su contacto con la naturaleza planetaria, por su contacto con el campo iluminado del ser humano, que es la curación de todas las enfermedades físicas, hasta aquí consideradas como incurables, por el conocimiento y de la aplicación del color y del sonido, patrimonios también de este gran rayo séptimo de investigación de la naturaleza. Precisamente el color violeta, que es el propio del séptimo rayo, más la nota sol, característica de este rayo cuando se manifiesta en una forma evolucionada en la naturaleza, deben producir este milagro de reducir la enfermedad a su mínima expresión, porque toda enfermedad es el producto de un pasado incompleto e incomprendido. No existe enfermedad, existen estados psicológicos de adaptación a una tradición del pasado. Desde el momento en que una persona deja de apegarse a los valores del pasado y adquiere la autonomía de sí mismo en el presente, automáticamente se libera de la enfermedad, porque hace en sí mismo aquello que hace el séptimo rayo en la naturaleza, la convierte en radioactiva. Tenemos en la naturaleza, como ustedes saben, los elementos químicos que son los que han producido nuestros cuerpos. Si el rayo que está tratando de reducir a la naturaleza, de gobernarla, de llevarla a su cumplimiento, tiene éxito, habrá una transformación o una transmutación dentro de la naturaleza que convertirá los metales viles, las rocas y todo conglomerado más, digamos, más potente, más pesado del reino mineral en materiales radioactivos, pasando por los metales patrones como son el oro, la plata y el platino, y atravesando la gama de las piedras preciosas hasta llegar finalmente en convertirse en radioactividad. Cuando un elemento químico se convierte en radioactivo,
como el uranio y el plutonio aparentemente pesa más, pero desde el ángulo esotérico pesa mucho menos. Entonces, si el hombre opera sobre sí mismo esta gloria de convertir en radioactividad un proceso mecánico de la naturaleza, como es convertir un metal vil en oro, convertir el oro en piedra preciosa, y a la piedra preciosa convertirla en una sustancia radioactiva, ya tenemos el proceso de emancipación de la Tierra del sentido de la gravedad. Y ahora comprenderemos, quizá, el por qué los grandes sacerdotes egipcios, remanentes de la gran fraternidad atlante, podían trabajar aquellos grandes moles. ¿Por qué aquellos grandes iniciados atlantes, que fueron los que crearon las primeras dinastías de Egipto, pudieron trabajar de aquella manera misteriosa como hicieron, elevando aquellas inmensas piedras, constituyendo aquel soberbio edificio que es la pirámide? ¿Cómo? Sino conociendo la ley de antigravitación, sino porque conociendo la inversión de las leyes de la polaridad que nacen cuando la sustancia, mediante la mente, se puede convertir en radioactiva y perder peso, entrando en el sentido de la levitación. Fue levitando como fue creado la pirámide, todas las pirámides, incluidas las pirámides de los mayas y los aztecas, de aquel pasado adelante, conocían la ley y la empleaban. Y ahora, en nuestra raza aria, singularmente técnica, y ahora ya en poder, se puede decir, de la clave de apertura de la ley que permite esta grandeza, quizá también pueda realizarlo. Pero es que ahora el esfuerzo será mínimo, por cuanto el séptimo rayo, actuando sobre la naturaleza, le hará perder peso. Dentro de un par de siglos, quizá menos, el cuerpo físico del hombre pesará muy poco. No se fatigará como se fatiga ahora. Es decir, que lo que el séptimo rayo tiene que producir singularmente es la elevación del índice de radioactividad en todos y en cada uno de los elementos químicos de la naturaleza. De la misma manera que se descubrió el uranio y el plutonio con su carga, digamos, desde un punto de vista esotérico, de una carga que descargaba de peso porque liberaba energía, hay que pensar también que todo cuanto sucede actualmente, todo cuanto se realiza desde el ángulo científico, tratando de descubrir la cuarta dimensión, unificando el poder de todos los rayos, trabajando en un departamento de trabajo elegido previamente por la jerarquía para producir un impacto sobre la humanidad, es ya un hecho. Se está trabajando actualmente sobre radioactividad. Hoy vemos por la radio un señor, o por la televisión un señor que fabrica oro a partir del plomo y se autotitula a sí mismo el conde de San Germán. No es el conde de San Germán, pero lo que no hay que dudar es que fabrica oro. Luego, lo que hacían los alquimistas de la Edad Media era una realidad. Somos nosotros que llevamos la venda todavía en los ojos. Pero desde el momento en que
¿Sabemos ya cuál es nuestro signo astrológico? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no ha ido a hablar de yoga, por ejemplo, o de meditación trascendental? ¿Y quién no practica alguna forma de oración y meditación, buscando la superación? Es como si tratase de liberar de sus elementos químicos el que constituye o se constituye en su cuerpo esta radioactividad necesaria que es el fuego de Kundalini. Por lo tanto, todo está en lo mismo. Estamos tratando sencillamente de aplicar psicológicamente lo que antaño consideramos solamente la incumbencia del cosmos. El hombre es un microcosmos, por lo tanto, debe actuar, debe reaccionar como el macrocosmos. Entonces el hombre y Dios son esencialmente la misma cosa, salvando las distancias. Pero es un hecho. Y todo cuanto hace Dios, que es crear, el hombre lo está realizando. Todo esto es la obra del hombre. Por lo tanto, ha empleado su espíritu creador, el que le equipara a la propia divinidad. Pero es que hay otra cosa. Hemos dicho que hay sonidos, que hay colores y que hay formas geométricas. Un sonido típico, que es la nota sol del pentagrama cósmico, es el que induce al séptimo rayo a elevar el índice de radioactividad en la naturaleza, iniciándose en los elementos químicos. El color violeta, que es, por así decirlo, la cualidad del séptimo rayo, tiene por objeto curar las enfermedades de los seres humanos. Aplicado este color convenientemente y tras un proceso sistemático de estudio de las formas geométricas, el aura de cualquier ser humano, y tal como puede ser reflejado en la cámara Kirlian, denota un color, una vibración. Si a través del tiempo la ciencia médica se preocupa de verte el color y el índice de color violeta que existe en el aura etérica de un ser humano, aplicando científicamente el color violeta sobre aquella pequeña parcela violeta en cualquier cuerpo humano, lo puede sanar radicalmente para siempre, creando una línea de continuidad con la salud del cosmos. Significa también que el ser humano, conforme el séptimo rayo vaya penetrando en la naturaleza y en su propia naturaleza psicológica, va a producir unos cambios tremendos. Seguramente que si vamos perdiendo peso por efecto del séptimo rayo, no tendremos que comer como lo hacemos ahora. No tanto. Comemos demasiado. Pero el índice del alimento que estará a nuestra disposición también será diferente. Porque si el mineral es radioactivo y la tierra, el suelo, se convierte en radioactivo y tiene una nueva sutilidad, todo cuanto surja de la tierra en el reino vegetal será singularmente diferente. Tendrá otra cualidad, otra característica. Entonces, ¿cómo se da la casualidad de que el animal come el vegetal? Habrá también una intervención directa de un reino sobre el otro en el campo del séptimo rayo, produciendo una síntesis que provocará que el hombre podrá vivir solamente del prana. Claro, ahora si hay alguno de los que consume va a pegar, pero es así.
porque es la realidad, porque viene algo en nosotros que es la sutilidad. Una persona come densamente cuando su cuerpo es denso. ¿Y cuándo es denso el cuerpo? Cuando hay densidad en el espíritu. Una persona que posea un espíritu denso y que tenga un cuerpo denso tendrá que comer cosas densas. Es lógico. Si sutilizamos el cuerpo, en la medida de esta sutilización, lo que ingeriremos para alimentarnos será cada vez más sutil. Y nosotros, al ser más sutiles, tendremos la posibilidad de dejar la voluntad de nuestro cuerpo. ¿Por qué existe el conflicto entre el cuerpo físico y el cuerpo astral? ¿Por qué la gente no es consciente astralmente? Porque su peso, el índice de los átomos químicos de su cuerpo, no está en armonía con la sutilidad del cuerpo emocional. Esto produce un desequilibrio, y entonces la trama etérica por la cual el aliento vital del hombre surge fuera de sí para navegar por otros universos, sin moverse del planeta, naturalmente, no puede realizarse. Queda pegado a su cuerpo. Y sus sueños siempre son los sueños del que busca y no encuentra. Siempre los sueños de lo que tenemos o de lo que deseamos. Pero nunca adquirimos la libertad de acción para dejar definitivamente el cuerpo y volar por el espacio. No estoy refiriéndome a las aventuras de un Superman, de un cómic cualquiera. Estoy hablando de una realidad comprobada por muchos de ustedes. Estoy seguro que muchas personas de aquí han efectuado esta experiencia de haber flotado en el espacio, de saber por experiencia que el cuerpo físico y yo no somos la misma cosa. Bien, pues entonces, siguiendo siempre la misma problemática, vemos que al incidir un rayo de purificación, que es el orden, que imprime un orden a las células, que las estiliza, que las lleva a sus consecuencias más elevadas, al actuar sobre nosotros, por su utilidad, nos va elevando progresivamente hasta alcanzar la cúspide de lo que podemos llamar espiritualidad. No hay ningún santo, simbólicamente hablando, que no flote por el espacio. La santidad no tiene ni más ni menos que un efecto científico de transmutación. El santo transmuta sus energías. Me refiero al adepto, no solamente a los santos de las religiones. Toda persona que ha sutilizado su cuerpo etérico, que su alma ha sido sutilizada en extremo y que su cuerpo físico admite la fuerza de los demás planos, está capacitado para flotar, como hacía Teresa de Ávila. Por lo tanto, no se trata de nada que no tenga una relación directa con la relación psicológica. Podemos decir que estamos viviendo unos momentos de gran tensión, y esta tensión debe ser controlada, porque si no controlamos nuestros vehículos, nunca podemos flotar por el espacio. Claro, si comemos de una manera más sutil, nuestra respiración también se sutilizará. Mejor dicho, aprenderemos a respirar. Me pregunto si nos damos cuenta que todavía no sabemos respirar. ¿Comer? Comemos. ¿Sabemos comer? Bueno,
Esto es algo que a medida que pase el tiempo y estemos indagando en los valores eternos de la vida, se convertirá en una respuesta afirmativa. Todos podemos realizar este prodigio. Todos podremos con el tiempo sanar de nuestras enfermedades. Solamente hay que aplicar una ley. Hay que aplicar el sentido hermético de la analogía y pensar y decir que todo cuanto está y todo cuanto intuimos de verdad, de bondad y de belleza, está a nuestro alcance. Y si está a nuestro alcance, es que podemos recogerlo. Así que solamente debemos desarrollar la capacidad de recibir. Y la capacidad de recibir es simplemente un pequeño esfuerzo hacia la vida, dejando un poco de lado las formas y las apariencias. Creo que me he extendido demasiado por la hora. ¿Cómo? Sí. Otra idea antes de empezar el coloquio, y que también está dentro de la programática o de la línea de expansión del séptimo rayo, es el contacto que pueda tener un ser humano cualquiera de entre nosotros con esas fuerzas prodigiosas de la naturaleza que llamamos los devas o los ángeles. Si hablamos mayormente en términos de energía, y nuestra era nos está tratando constantemente en forma de energía, y la ciencia opera sobre energía, sobre este cáliz abierto que es el hombre que está investigando, y si admitimos que no existe ninguna fuerza ni ninguna energía en la naturaleza que no tenga una vida, una forma y una conciencia, llegaremos también a la conclusión de que al entrar progresivamente en el campo de la cuarta y de la quinta dimensión, tendremos que ponernos en contacto consciente con estas energías conscientes. Por favor, no me crean un místico visionario. Les estoy hablando muy científicamente de ángeles y de devas. No hay persona alguna en la vida que no haya siquiera intuido alguna vez la existencia de esta fuerza poderosa de la naturaleza, que es el ángel. El ángel no está circunscrito solamente en los templos, sino que los templos, por su naturaleza mística, están actualizando la fuerza, la energía de los ángeles para crear el espíritu de comunión. El mes anterior me referí al por qué en todos los templos del mundo se utiliza el perfume y la campana o las campanas. Dense cuenta que hablamos de sonidos y hablamos de colores. Los grandes sacerdotes de todas las iglesias del pasado conocían la magia
que surge al entonar un sonido, al repiquetear la campana y al emplear un perfume sagrado, el sándalo o el incienso. Nadie se pregunta por qué en las iglesias se quema incienso, por qué se repican campanas o por qué se pronuncian palabras aparentemente sin sentido. Pues bien, son fórmulas evocativas e invocativas del séptimo rayo de la magia, tratando de atraer a los ángeles, a estas fuerzas misteriosas que viven en otras dimensiones. Por favor, considere muy científicamente esta cuestión. No vayan al pasado y a la tradición o a la superstición. Estamos viviendo una era científica. Traten de simplificar su mente al máximo y adopten, como el buen esoterista, el aspecto científico de su mente para descubrir todo aquello que permanece oculto todavía a las miradas de los hombres. Siendo así, podemos negar, por ejemplo, que estemos asistidos, contemplados y quizás ayudados por ángeles aquí. ¿Acaso no es una reunión de santidad? ¿Acaso ustedes no están pendientes de la palabra? ¿Acaso esta palabra no tiene un sonido particular que afecta su corazón o su mente? No porque sea mía, cualquier palabra. ¿Acaso no hay un color que surge al pronunciar cada una de las palabras? ¿O acaso no existe una forma geométrica o un grupo de formas geométricas que, utilizadas por estos devas, pueden constituir la base de lo que puede ser nuestra reunión? Pues lo mismo en la iglesia. Estamos en un templo. Y ese templo es el que está asistido precisamente por estas fuerzas mágicas del momento presente, que hemos señalado anteriormente como las fuerzas vivas que emanan de una gran fraternidad viva del corazón y que se manifiestan a través de 7 cauces principales y que penetran el corazón y la mente de cada uno de nosotros y nos hace reaccionar como seres humanos. Ya no podremos tratar jamás la psicología del hombre sin contar con los 7 rayos, porque el estudio de los 7 rayos es el único estudio que puede enseñarnos a nosotros quiénes somos, de dónde procedemos y a dónde nos dirigimos. Y ahora espero, como siempre, sus interpelaciones. Por favor. Pues tengo aquí varias. Voy a hacer una, no sé si se voy a contestar, pero que a mí me preocupa. Va con un tema, pero o sea, que la jerarquía planetaria o el liberado, el adepto, ha pasado por todos los rayos, ha sintetizado todos los rayos. Entonces, si el logos planetario todavía trabaja con todos los rayos, por no analogía, no sé cómo decirlo, es superior a inteligencia, no sé cómo expresarme, es superior el adepto
en comparación que el logos planetario, porque si a la vez que ha sintetizado todos los rayos y el logos planetario no ha sintetizado todos los rayos, entonces la jerarquía es la que ayuda a la evolución del logos planetario. Sí, pero es que el adepto ha sintetizado todos los rayos dentro del rayo del logos planetario. Ya digo por comparación. Sí. Por comparación. Pero a través del tiempo, el espíritu del hombre, mejor dicho, su proyección, ha pasado por todos los rayos. Y algo más, ha pasado por todos los signos del zodíaco. Por lo tanto, el problema de los rayos está directamente relacionado con las constelaciones. Principalmente y casi radicalmente sabemos que fueron grandes rayos cósmicos en unión los que produjeron nuestro universo. Naturalmente no es por insistir, sino para remarcar un hecho de que la Osa Mayor pertenece al primer rayo, las Pléyades pertenecen al tercer rayo, y de esta conjunción magnética surgió un universo que es el nuestro de segundo rayo. Es decir, que nuestro universo es un segundo rayo, que es el rayo de un amor. Y siempre se nos dice, solo por el amor llegarás a Dios. Pero quizá dentro de unos millones y millones de años, en otro Manvantara, después que hayamos surgido el gran Pralaya, exista un universo del primer rayo. Pero ha sido un paso de la misma entidad que trata de buscar la hegemonía en todos los rayos, que es lo que tratamos de hacer los seres humanos, teniendo en cuenta un hecho principal, y es que estamos constituidos como seres humanos por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Definición de Pablo de Tarso. Expresando más la idea, somos una vida que se expresa como cualidad y que al propio tiempo tiene una apariencia, una forma. Pues bien, el espíritu es invariable en su rayo, pero el alma está pasando sucesivamente y astrológicamente por todos los rayos. Así que si una mónada o un espíritu pertenece al primer rayo, quiere decir que todas las experiencias de todos los rayos a través del alma que haya engendrado de sí harán todavía más positivo el primer rayo, que es su naturaleza. Las primeras iniciaciones son de integración de los rayos que componen la mente, el vehículo emocional y el cuerpo físico. Cuando esto se logra, cuando la personalidad funciona como un todo, adquiere un rayo especial que lo distingue durante muchos siglos o muchos milenios, que es el que se ve en el proceso iniciático. Y la ruta que debe seguir esta alma es la del propio logos planetario, del esquema que sea señor de aquel rayo, en tanto que el rayo espiritual o monádico continúa inmutable, va siguiendo la experiencia a través del tiempo. Y naturalmente todos los astros del universo están cualificados por la energía de cualquier rayo. Por ejemplo, Vulcano y Plutón pertenecen al primer rayo. Júpiter, y un astro guiado por el Sol, no está todavía en manifestación, pertenecen al segundo rayo. La Tierra y Saturno pertenecen al tercer rayo. El cuarto rayo es Mercurio, más un astro todavía desconocido guiado por la Luna. El quinto rayo es Venus,
el señor de la mente. El sexto rayo está cualificado por Marte y por Neptuno. Y el séptimo rayo, al cual nos hemos referido, está siendo cualificado por las energías del planeta Urano. Todo se explica, y todas aquellas personas que conozcan astrología tendrán forzosamente que ingresar en el estudio de los rayos para comprender algo que la astrología corriente no puede dilucidar por falta de elementos de juicio. Por ejemplo, empezando ya, como decimos, que hay dos astros que todavía están en proceso de objetivación y que son etéricos, por lo tanto, y que sin embargo están actuando. Tendrá que despertarse la intuición en muchos casos, por cuanto operamos con material desconocido. ¿Se dan cuenta? El sexto rayo se dice que se va. Sí. Yo me cuento de aquí, dice que no desaparece de un sitio para otro. Luego, ese rayo, por ejemplo, ahora que estamos en una época política que no hay nadie que se entienda, quiero decirse, si es que se encuentra desamparado hasta que entre el otro rayo del séptimo, que es el que le dará la fuerza. Yo diría que está entorpeciendo la entrada del otro rayo, pero se debe a una ley. Todo cuanto inicia un ciclo, el sexto rayo empezó el año 1625 a actuar definitivamente sobre el planeta. Después han las grandes persecuciones religiosas son origen del sexto rayo, porque un sexto rayo no controlado en aspecto religioso es el fanatismo religioso. Por lo tanto, da la tradición, da la historia, da lo que es el sexto humano. No da el grupo como da Urano, por ejemplo, a través del séptimo rayo. Por lo tanto, hay que pensar que en el momento actual existe una afección de eras. Una era que se tiene que marchar por la precesión de los equinoccios y otra era que por la misma precesión está ingresando. Entonces, el que entra tratando de ajustar su medida y el otro que no quiere marchar porque hay muchas formas gastadas que no quieren desaparecer, y no obstante son formas que tienen que desaparecer para que surja la nueva civilización, que cuando hablamos del ave fénix que resurge de sus propias cenizas, estamos refiriéndonos siempre de que aquella era que desaparece para que se establezca sobre sus ruinas, sobre sus cadáveres, la nueva era triunfante. Ahora bien, lo que interesa es que todos cuantos tengamos ciertas ideas concretas y definidas acerca del yo trascendente del hombre, que todos cuantos tengamos una aspiración, un ideal superior, trabajemos en favor del séptimo rayo y en favor de la nueva era, y que dejemos de prestar atención a las formas gastadas y a todas las estructuras que provienen de la civilización anterior o de la era anterior. Cuando decimos el sexto que se va y el séptimo que entra, es hablar de una serie infinita y secuela de conflictos, de guerras y de dificultades, incluidas las conmociones geológicas. Así que cuando se produce una conmoción psicológica en el hombre es una cosa, pero cuando se produce una conmoción geológica es otra, pero siempre obrando desde el punto de vista de una era que se va y de una nueva que entra. El conflicto produce precipitación de energía sobre un nivel determinado. Si es sobre el nivel químico, generará la radioactividad, que es la bomba atómica. Ustedes saben cómo se empleó la bomba atómica. Surgió una fuerza del séptimo rayo cuando todavía estaba imperando la fuerza del sexto, que es el fanatismo, sea religioso o político, y no se empleó en la obra de la nueva era de curar enfermedades o buscar
el sustituto de aquello que pertenece a Piscis y debe desaparecer, que es el carbón, el petróleo y los gases con los cuales cocinamos. Esto fue lo que pasó. Entonces, en vez de emplear todas estas cosas, esas energías, para ofrecimiento de la novedad, pues en 4 días se mataron 500.000 personas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Se dan cuenta? Pues entonces es la fricción de un rayo con otro. Ahora bien, ustedes pueden preguntar, y es una idea muy concreta, muy inteligente, ¿por qué la jerarquía que ya prevé cómo reaccionará un rayo sobrenaturalista no plantea la forma de expresión o no pospone, por ejemplo, esta fuerza para otra era? Yo diría que las cosas suceden porque tienen que suceder de acuerdo con la ley de los ciclos. Si una cosa sucede tal como debe suceder, no es culpa de este hecho, sino que el ser humano todavía no ha llegado a comprender que forma parte del equipo de otro hermano, y que por lo tanto, si no hay fraternidad, naturalmente las fuerzas gigantescas de los rayos tienen que producir desastres antes de que se conviertan en bendiciones. Esto pasó con la bomba atómica, y esto pasará hasta que la humanidad reaccione en forma no violenta ante cualquier provocación del medio ambiente. En tanto continúen la secuela de odios y temores, de deseos y esperanzas, y no se viva en este presente inmediato que nos ha tocado vivir con todas sus excelsas oportunidades, tendrán forzosamente que producirse desastres, y desastres cada vez más violentos. Pero soy optimista. Yo creo que en el fondo del corazón de todo ser humano hay buena voluntad. Hay que apelar constantemente hacia buena voluntad. Hay que tratar de amar, simplemente. Entonces un rayo cumplirá su función, sea el que sea. Porque esto que he dicho, ¿ustedes saben cuántas víctimas engendra constantemente al trabajar en las minas subterráneas? Ya sea para sacarte un diamante, o para el petróleo, o para el carbón. Ustedes saben la presión del grisú en las minas, las víctimas anuales que origina. ¿Y todo por qué? Porque el hombre es egoísta y es malvado todavía. Y por tanto, en vez de emplear una fuerza, una energía, que es limpieza, que es pureza, que es radioactividad, que es liberación, emplea todavía y se afirma económicamente en esos valores, y de estos valores políticos hace una vida económica que separa a unos hombres y a otros, a unas y otras naciones. Y son rayos que todos tienen un mensaje que dar. Hay algo mejor, por ejemplo, que la era de Cristo, en la era de Piscis, por ejemplo. Pero ¿cómo hemos actuado? ¿Cómo hemos actualizado aquella fuerza? ¿Acaso los oídos no están sordos a las palabras que surgieron en la era de Piscis, de amaos los unos a los otros? No estamos amando, estamos simplemente tratando de afirmar valores encima de otros valores. Estamos viviendo una vida plenamente competitiva. Hemos perdido la capacidad de amar. Somos sombras en movimiento, simplemente. Y ahora hay que convertirse en luz, hay que ser radiactivos, hay que emplear la técnica de la magia del séptimo rayo y convertir nuestra vida en una bendición. Y si logramos esto, no nos preocuparemos mucho de los rayos, pero los rayos actuarán a través de nosotros.
Esto es. Gómez. Yo quisiera hacer una pregunta que no sé si salga del tema, pero parece que baja un poco de nivel, un poquitín, ¿no? Un amigo que conoce mucho la Biblia se pone en un texto que dice: el hombre es hecho un poco menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, y afirma, ese chico, que no hay ningún ángel que sea menor que el hombre, que por el solo hecho de ser ángel y hace un súper. Yo digo que hay devas que tienen menos inteligencia que el hombre, que es la inteligencia para la misión que les toca cumplir. Pero él dice que no, que nada, que todos los ángeles, que el más inferior de la jerarquía angélica es 40 veces superior al hombre. ¿Me podrías aclarar esta cuestión? Trataré de hacerlo. Pero es el tema, fíjense bien, hablamos de ángeles, o si hablamos de seres humanos, deberemos establecer forzosamente una jerarquía. La jerarquía puede ser medida en 3 aspectos: la capacidad de amar, la capacidad de pensar y la capacidad de actuar. Hay personas que están evolucionadas mentalmente, pero les falta corazón. Hay personas que tienen muy buena voluntad, muy buen corazón, pero no tienen mente. Y hay personas cuya conducta puede ser buena o mala dependiendo de los factores anteriores. Los ángeles, si ustedes aplican la mentalidad científica y consideran el ángel como una entidad psicológica como nosotros, aunque la forma sea distinta que la nuestra, por cuanto no poseen un cuerpo como nosotros, porque son ráfagas de luz, ráfagas de sonido, ráfagas de amor. Entonces, si adquirimos conjuntamente la capacidad de ver en otras dimensiones y podemos ponernos en contacto con el soberbio mundo de los ángeles, vemos también una jerarquía que va desde las pequeñas criaturas etéricas que se agitan en los elementos químicos hasta los grandes arcángeles de un sistema solar, de la misma categoría que un dios planetario o que un logos planetario. Sabemos que cada uno de los planos de la naturaleza y en cada uno de los rayos operan simultáneamente un logos planetario, un arcángel y una legión considerable de devas en distintas jerarquías que van creando a través del sonido del logos planetario, del color del arcángel, las formas geométricas de aquel plano. No sé cómo podría decirles que actualmente se está creando en el mundo mineral una forma muy parecida en todos los átomos, que es el heptágono. Responde al 7 del séptimo rayo y responde al color violeta. Y esto, ¿quién lo transmite? Los ángeles. ¿Quién hace crecer que una planta? ¿Quién da frutos? ¿O quién inspira a los artistas del cuarto rayo? Sino los ángeles. A través de las alegorías, a través del tiempo, lo que nos legó la tradición. Es decir, que existe una generación de devas o de ángeles que abarcan todas las dimensiones del espacio. Y cuando me refería a que el hombre debería dejar de trabajar en las minas, es porque en aquellos bajos niveles están operando lo que esotéricamente se dice los ángeles de las sombras. Son aquellos ángeles que, a pesar de su escasa evolución,
ayudaron al hombre cuando el hombre vivía en las cavernas. Pero es que el hombre no podía vivir en otro sitio que en las cavernas, porque todavía no tenía lenguaje. Lo que poseía el hombre era un sonido cultural, casi animalizado. No podían responder a este sonido los grandes devas de la naturaleza, sino que solamente obedecían a este sonido y a este color. Los devas de las sombras no vivían en las cavernas porque fuese la voluntad de Dios, sino que como hombre sin lenguaje tenía que aprender su existencia en contacto con esos devas. Entonces aquellos devas y los hombres más o menos estaban en el mismo nivel. Actualmente el nivel de un adepto, por ejemplo, exige la presencia de un ángel que tiene dentro de la jerarquía angélica la misma fuerza, el mismo poder. Todo cuanto exige la naturaleza es participación. Pero con la entrada del séptimo rayo va a ser eliminado el conflicto o el vacío que existe entre el mundo de los hombres y el mundo de los ángeles. Es muy fácil que cuando se habla actualmente de extraterrestres, en muchos casos se trate de personas que poseen cierta vista astral y vean entidades del plano astral en forma de angélica, que sean ángeles, que sean devas y no simplemente seres humanos que vienen de otro universo. No diré que no pueda ser. Estoy ideando, estoy haciendo partícipes a ustedes de una posibilidad. Es que ya no depende solamente de los rayos, como decíamos antes, sino que depende de la calidad de nuestro esfuerzo. Si el esfuerzo es continuado, es profundo y es dinámico, dentro de muy poco tiempo un gran porcentaje de seres humanos adquirirá la vista en la cuarta dimensión y será familiar para aquella persona que posea esta visión la percepción de los ángeles, el contacto, el conocimiento de su lenguaje, pues nadie podrá entrar dentro de la gran corriente iniciática si anteriormente no ha establecido un contacto consciente con los ángeles. Y digo y repito que cuando hablo de ángeles hablo científicamente de fuerzas y energías. No voy a la tradición, hablo siempre en términos de aquí y de ahora. Quería comparar la fuerza y energía kundalini del ser humano con la fuerza angélica. Sí, sí, precisamente. Unas corrientes, voy a referirme concretamente al séptimo rayo, para hacer una comparación más concreta. El séptimo rayo está actuando a través del chakra esplénico o chakra sacro, el centro sacro en el abdomen. Es el que rige los órganos de la sexualidad. Eso explicará también el por qué hay tanta sexualidad en el mundo. Es porque está actuando un centro por efecto del séptimo rayo y a través de un color de frío violeta que hace que el hombre se sienta excesivamente preocupado por el sexo. Esto es, y me gusta que usted haya hecho esta pregunta, que podrá aclarar por qué todavía la persona no se ha convertido en radioactiva.
porque no ha controlado esta fuerza del séptimo rayo actuando a través de este centro. Ahora bien, Kundalini es la fuerza madre de la naturaleza, es el centro de la vida planetaria, es el fuego por fricción, es el fuego a través del cual se origina la rotación de la Tierra y su traslación alrededor del Sol. Esto nos explicará por qué la Luna carece de rotación. La Luna no posee el fuego de Kundalini, no posee el Espíritu Santo de la vida. Por lo tanto, solamente todo que tiene la Tierra es un astro muerto. Le falta el Kundalini. Pues bien, la preocupación del esoterista o del místico en estos momentos es tratar de controlar este centro, porque si no, el centro sacro, debajo del plexo solar, porque si no, se verá controlado por los ángeles que están actuando en este plano, que es el segundo plano, el plano astral, y llevará grandes complicaciones e impedirá que el fuego de Kundalini vaya ascendiendo hacia arriba sin crear divisiones, sin crear conflictos, sin crear fuerzas diferentes en la vida. He contestado en parte su pregunta. El fuego de Kundalini es también la emanación del tercer aspecto de la divinidad, es el aspecto madre de la naturaleza. El aspecto padre es el fuego de Fuar, y el aspecto hijo es el fuego del sol, el fuego solar. Siempre veremos que la religión ha enseñado mucho a los que han querido aprender, porque todo está escrito. Lo que pasa es que el hombre no sabe leer, simplemente. Usted. Té alguna relació Kundalini amb la que allà al Ciutadà? ¿Tiene alguna relación Kundalini esta parte? Kundalini tiene relación con todos los centros. Lo que pasa es que el fuego de Kundalini esto, una parcela de la Tierra, y el centro Kundalini está aquí, por ejemplo, el centro mismo. Kundalini se propaga en ondas concéntricas como toda la naturaleza, ondas concéntricas. Creo que otra vez ya lo dije. Un ser humano, la columna vertebral, está recibiendo la fuerza de Kundalini que vitaliza todos sus centros a partir del centro muladar, a lo bajo de la columna vertebral. El depósito que existe en la naturaleza, el hombre lo tiene bajo la columna vertebral. El hombre se mueve por esta vitalidad, vive por esta fuerza. Sin esta fuerza no habría ninguna forma. Y los ángeles operan sobre esta fuerza produciendo el desarrollo de los centros. Entonces, el centro al cual me refiero es este. Es el centro sacro. El séptimo rayo. Ahora bien, conforme ascendiendo, van surgiendo los demás centros. El centro del corazón, el de la garganta, el coronario y el ajna. Son 7 centros que tienen que desarrollarse para que el hombre sea completo. Pero todos los seres humanos poseen por su tipo de rayo, por ejemplo, el primer rayo que opera sobre la glándula pineal es Vulcano. Vulcano más la fuerza de Urano más la fuerza de Plutón. ¿Cuándo podemos ponernos en contacto? ¿Cuándo podemos poner Kundalini con el fuego de Fuat, que es el del espíritu? Solamente hay una opción. Dice que en el corazón existen 12 compartimentos y cada uno de estos compartimentos está enlazado a una de las constelaciones.
Es decir, que cuando el trabajo se verifica aquí, casi que puede decirse que Hércules, el trabajador del cosmos, ha realizado su trabajo dentro del corazón. La voz, la palabra, el verbo, no el hablar, el verbo me refiero, la evolución, aquello que se dice, la expresión de la divinidad a través de la palabra. Esto solamente es posible cuando lo menos se ha verificado 3 vueltas en la gran rueda. Hemos pasado lo menos 33 encarnaciones en cada uno de los rayos y en cada una de las constelaciones. El problema es obtuso, es complejo, tan complejo que me asusto solo de pensarlo, pero es una realidad. Que vamos, que ¿por qué hablo del centro cardíaco, el centro del corazón? Porque solo por el amor será salvado el hombre. A eso me refiero. Estando en la línea del segundo rayo, el rayo del amor del universo, es lógico que todas las personas reaccionen con amor a la vida. Aparte de otro rayo fundamental, que es el que caracteriza su personalidad. Tenemos el alma gravitando sobre el centro del corazón y tenemos la personalidad con su propio tipo de rayo. Este rayo, fíjense bien, este está siempre presente, el del corazón. Pero si por nuestra modalidad de energía poseemos algún rayo diferente, se desarrollará otro centro y tendremos entonces, vamos a poner un ejemplo, un rayo mental, el centro Ajna. En este momento actual, la persona que tenga un rayo que penetre en el centro Ajna, como es Venus, tendrá 3 fuerzas en su disposición. Tendrá la fuerza de su personalidad objetiva, este que queremos nosotros. Tendrá la fuerza del chakra cardíaco que le viene suministrado por la propia divinidad que es amor, y tendrá también el 7º rayo operando sobre el centro sacro. Con este equipo, ya estamos con el 3 que hemos empezado antes, tiene que llevar Kundalini hasta aquí arriba y convertirse en un santo. O no, ya ustedes dirán, yo ya no sé. Cuando sea la hora, sí. Entonces, al invocar la llama violeta, en este sentido, para Kundalini, ¿es positivo o negativo? Yo no creo. Voy a hacer una afirmación, cuidado, voy a hacer una afirmación y luego lo tomen con mucha calma. Es que yo no creo en el valor de la llama. Yo soy. No pertenece al conde de San Germán. Es una afirmación jerárquica. Ustedes pueden continuar trabajando si les interesa sobre la llama violeta, pero no tiene nada que ver con la jerarquía. Es una afirmación, si ustedes aceptan como real, cada cual va siguiendo.